Saludos cordiales, bienvenidos a la unidad 3 del módulo Economía Ambiental. La unidad 3 tiene que ver con la economía política del medio ambiente. A manera de introducción, las políticas ambientales pueden ser centralizadas a partir de la responsabilidad de alguna institución, que en el caso boliviano esta responsabilidad recae en el Ministerio de Medio Ambiente y Agua. O también pueden ser descentralizadas, es decir, en el plano de negociación de los actores económicos privados, en el ámbito del cumplimiento de los derechos de propiedad sobre los bienes ambientales. Ahora analicemos la eficiencia de las políticas ambientales centralizadas. Definimos la eficiencia como el balance entre los costos de reducción, por ejemplo, de la contaminación, y los daños de esta contaminación en la calidad del ambiente. En el enfoque centralizado, la cantidad permitida debería administrarla una entidad pública competente y haber sido establecida bajo estudios técnicos específicos y además habiendo encontrado y valorado el óptimo social. En este sentido, es una de las labores de la economía ambiental determinar estos óptimos sociales en términos económicos para poder a partir de estos determinar o compararlos con los valores técnicamente permitidos. En el enfoque descentralizado, la eficiencia se traduce en la capacidad de negociación y el acceso a la información sobre costos y daños con que cuenten los actores involucrados. Las medidas de compensación se establecerán bajo el supuesto de que los derechos de propiedad y responsabilidad estén claramente definidos. En este caso, funcionará bajo las lógicas del libre mercado. Ahora analicemos y describamos estos funcionamientos en términos más gráficos y representativos, a manera de una función que mide unidades monetarias versus emisiones de SO2 como efecto ambiental. Por un lado tenemos el daño medioambiental, representado por la gráfica por la curva de color rojo, en la que a mayor contaminación expresada en mayores unidades de emisiones de SO2 se va a generar un mayor costo expresado en unidades monetarias. Si la curva CMR1 representa el costo marginal de reducción, es decir, el costo que algún actor social asume por disminuir los efectos del daño medioambiental. Es fácil notar que el encuentro entre ambas curvas genera un punto de equilibrio, es decir, el mayor daño medioambiental posible con el máximo de recursos disponibles de que costaría reducirlos. Cuando hacemos gestión del medio ambiente, lo que hacemos en realidad es, en términos económicos, disminuir los costos marginales de reducir el daño medioambiental y por lo tanto encontrar y disminuir los puntos de equilibrio. Si bien estos puntos de equilibrio van a estar físicamente expresados en reducciones de las emisiones de SO2 en este caso, van a tener un efecto directo en la disminución en los costos reales del sistema por reducir la contaminación, es decir, por la disminución del daño medioambiental o un desplazamiento en la misma curva del daño medioambiental. Los valores del costo marginal de reducción están influidos por el precio variable pagado por contaminar, o desde el punto de vista técnico por el costo de implementar acciones de mitigación. Por lo tanto, elevar el costo unitario de cada unidad de producción para mantener funcionando una empresa también aumentará el daño ambiental. Y esto es claro, si generamos acciones de gestión ambiental que incrementan la carga de costos en la estructura de la empresa, es sabido que va a necesitar para generar más utilidades
aumentar el número de unidades producidas y comercializadas, y por lo tanto al producir más unidades va a contaminar también más. En este sentido, para ser eficientes proponiendo una política ambiental, se debe enfocar con mucha precisión la estructura de costos, en especial la de los costos variables. Un ejemplo clásico de reducción típica del costo marginal de reducción es la del fenómeno de cambios tecnológicos. Un cambio hacia una tecnología más eficiente puede disminuir el costo marginal de reducción de la contaminación, minimizar la contaminación fija y por lo tanto aumentar la rentabilidad social. Pongámonos el caso de un proceso que utiliza un cierto equipo obsoleto ya con bastantes años de uso y por lo tanto contaminante. Si se adquiere un nuevo equipo más eficiente, en mejor situación, más nuevo, más moderno, probablemente va a tener menores costos marginales de reducción y por lo tanto va a producir el fenómeno de un desplazamiento de la curva CMR1 hacia CMR2. Sin embargo, esta rentabilidad debe compensar el costo fijo de la adquisición de la nueva tecnología, es decir, si bien un nuevo equipo va a disminuir los costos marginales de reducción, el equipo no va a ser comprado de manera gratuita, sino que también va a tener un costo y a la vez ese costo va a tener que ir asignado muy probablemente hacia producir más unidades de comercializar y por lo tanto de alguna forma aumentar los costos variables y el daño medioambiental. Uno de los efectos clásicos de la política pública es el caso de los subsidios. Un subsidio para no contaminar, como por ejemplo la reducción de un impuesto fijo debido a disminuir los niveles de contaminación, va a causar un efecto en, por un lado, disminuir los costos fijos y por lo tanto bajar o cambiar el punto de equilibrio hacia una situación en la que el costo variable va a disminuir, por lo tanto van a disminuir las cantidades necesarias de los productos a comercializar y por lo tanto al producir menos, al necesitar producir menos, se va a contaminar también menos, ya que estos compensan el costo fijo incurrido y por lo tanto disminuyen el punto de equilibrio. Para que sea rentable para la empresa, la variación favorable del punto de equilibrio debe ser mayor que en el parámetro de disminución. Ahora veamos el caso opuesto, el efecto de los impuestos. Tanto un incremento en los costos fijos o variables incrementa los costos totales y podría provocar un aumento en la cantidad a producir y por lo tanto en contaminar. Si se sube el costo fijo, producto de un impuesto fijo, para generar más rentabilidad o igualar la rentabilidad anterior, el actor económico va a estar obligado a producir más y por lo tanto, considerando el supuesto de que la contaminación es dependiente de la producción variable, va a producir mayor contaminación.